Bueno, hoy en otro capítulo más tenemos a un atleta venezolano, estudiante atleta. Es importante también poner los nombres como son o los títulos como son. Andrés Marrero. Andrés Marrero es un joven venezolano que hoy en día estudia en la Universidad de Maryland. Y quiero que, Andrés, esto es una conversación. Quiero que hablemos un poco de lo que, de lo que es tu vida, tu carrera, tú como persona, que la gente sepa un poco más de ti, que todos los venezolanos que me siguen a mí, que te siguen a ti, que aman el baloncesto, sepan hasta los obstáculos que has pasado para estar donde tú estás ahorita. Algo que quiero recalcar rápidamente antes que empiece a dejarte hablar, si hay algo que es bastante atractivo en tu carrera o tuyo personal, lo que te identifica es tu educación. Si algo has tenido éxito, que he visto que te han dado reconocimientos académicos, y eso muchas veces nosotros no lo resaltamos como atleta. Para mí eso es crucial, eso es impactante, y eso es Andrés Marrero. Así que cuéntanos, Andrés, ¿cómo fueron tus inicios en el baloncesto en Venezuela, en Caracas? Háblame. Me mencionaste San Ignacio, en la llamada me mencionaste a Bravo el 23 de enero, pero habla del comienzo. Claro. ¿Cómo te empieza a gustar el básquet? ¿Por qué el básquet? Bueno, primero hablando de la parte académica, que yo creo que es la más importante para todo, porque es lo que nos da como el piso a nosotros y fue lo que mi papá siempre me dijo desde un principio, es que mira, sabes, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero lo único que yo quiero es que tú te traigas un título para acá, para la casa, y después, sé lo que tú quieres, sé lo que tú quieres ser. Así que eso siempre ha venido como desde casa, desde muy temprano me lo han inculcado y lo llevo conmigo siempre. Comenzando, bueno, desde que tengo uso de conciencia me gusta el básquet, amo el básquet, ¿sabes? Es una pasión que yo jugaba béisbol antes también ¿Jugaste y béisbol? sí, jugué béisbol y de verdad que nada me hace sentir como me ha hecho sentir el básquet. Mis inicios fueron ahí en el San Ignacio de Loyola, ahí mismo en el colegio. Eh, bueno, lo que te comenté también que me parece súper, como te digo, me parece interesante y me parece increíble, de verdad que, eh, claro, que te haya podido ver varias veces allá entrenando, cuando estabas entrenando. Eh, Comencé literalmente con el profesor Alejandro Valle, no sé si lo escuchaste. Claro. Bueno, yo crecí viendo a Alejandro Valle jugar. Él jugó en Sí. Toros de Aragua y creo que con Mario también, pero yo me acuerdo de Toros de Aragua porque jugó con mi primo Daniel Domínguez. Ujú, sí, claro. Y él es otro ejemplo de educación, ¿sabes? Fue un jugador profesional, pero se educó. Él creo que es profesor todavía del San Ignacio, profesor de educación física. Bueno. Profesor ahorita del San Ignacio, sí, él estaba ahí toda la vida y comencé fue con él, pues, y todos los entrenadores que estaban ahí que de verdad me apoyaron, no sé, vieron algo en mí desde pequeño. Yo era ese chavito que en verdad lo que quería era estar todo el día en una cancha lanzando, corriendo, y eso era lo que a mí me hacía ser feliz, pues, y me hacía feliz ganar, jugar, competir. O sea, jugar la liga, trataba de jugar las ligas con los mayores, la liga libre esa intercolegial que se hace allá en Caracas, la trataba de jugar siempre con los mayores, porque siento que descubrí desde temprana edad que esa era mi pasión, pues, y comencé ahí, Alejandro Ovalle fue el que me dijo, o mi papá tuvo una conversación con Alejandro Ovalle, que yo como que siempre quería como algo más, ¿sabes? Como que yo nunca me conformaba con el lugar donde estaba jugando, o la competencia contra quien estaba jugando. Siempre quería jugar con una competencia mayor. Y ahí fue cuando me introducieron lo que fueron, ¿sabes? Los distritales, lo que fueron los nacionales. Eh, el 23 para mí es como, ¿sabes? Como mi segunda El casa. 23 de enero, el 23 de enero. Pero ya va, antes que lleguemos ahí, ya va, antes que lleguemos ahí. Eh, ¿Y por qué no seguiste jugando béisbol? De verdad que eso es interesante porque incluso yo fui para Japón y todo con la selección de béisbol, fuimos a hacer un campamento allá en Japón y realmente yo nada más siento que el básquet como que me abrió más puertas, ¿sabes? Como que fui para un suramericano, me enamoré de que yo decía, wow, de verdad que si estas personas juegan así aquí y estas personas juegan así allá, no me quiero imaginar en el resto del mundo. Y yo dije,
quiero probar a ver qué, ¿sabes? Qué es lo que están hablando ellos, pues, qué es lo que son ellos, pues. Pero escúchame, ¿tú llegaste a tener ofertas de firmas con equipos Grandes Ligas? Cuando era pequeño, sí tuve la oportunidad de como meterme en ¿Fuiste a una showcases y academia. eso? Sí, sí lo hice todo eso, O sea que tú jugaste béisbol y baloncesto organizado. O sea, Claro. no fue que no, bueno, vamos a cumplir el sueño de mi papá de jugar béisbol. Porque yo hice así, yo jugué béisbol porque mi papá ama más el béisbol que el básquet y después se tuvo que reenamorar, no reenamorar, pero se tuvo que volver loco por el básquet porque ese era el deporte que yo quería jugar. Y una historia casi similar, ojo, pero yo no tenía ningún tipo de chance en el béisbol, eso sí. Nadie quería firmarme, ni los Leones del Caracas. No, mi papá era más que todo con el voleibol, ¿sabes? Que él se fue más con el Sí, sí. voleibol, él jugó voleibol pero él como que nunca me llamó a mí, él nunca me dijo, ¿sabes? Tienes que jugar este deporte, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Él nada más me apoyó y él estaba contento con que yo fuera deportista y me mantuviera activo, pues. Entonces, el béisbol a él y a mi mamá le encantaban, y a mí me encanta el béisbol, de verdad que a mí me encanta el béisbol, pero como te dije, siento que lo básquet me terminó abriendo más puertas. Lo que te quería acotar aquí, tú fuiste al suramericano que hubo en Maturín, ¿verdad? ¿O no, No, no era no, tu esa edad? no fue mi categoría, esa no fue mi categoría. Cuál fue tu categoría? El primer suramericano que fui fue en Paraguay. Creo que fue el U15, fue en Paraguay. Ajá, pero ese U15 que tú fuiste, tu 15 suramericano, ¿seguías jugando béisbol? O Seguía sea, jugando béisbol, claro. hiciste los dos deportes simultáneamente. Sí, sí, estaba haciendo Wow, los dos. pero es que tú eres un jugador, tú eres un atleta, tú eres atlético, tú sabes qué. ¿Y qué posición jugaste de béisbol? Pichaba y estaba en tercera. Pichar y jugaste tercera, wow. Sí. Entonces, cuando jugaste sub-15 en Paraguay con la selección, ahí fue como que hiciste el clic que yo quiero jugar básquet, me quiero dedicar al básquet. Sí, vi la competencia y de verdad que a tantos jugadores, tantos ejemplos que tuve en ese momento que de verdad yo dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no hace esto de jugar básquet, jugar en contra de ellos, jugar en contra de los mejores? Siempre quise hacer eso, siempre quise llegar a hacer eso. Y entonces jugaste con el colegio San Ignacio. Alejandro Valle, uno de los entrenadores que básicamente descubrió tu talento a través del colegio y con su trabajo. Después vas a Bravos del 23 de enero. O sea, que somos hermanos de escuelas de baloncesto. O sea, yo jugué, o sea, que yo le digo papá y le pido la bendición a Manuel Rojas. No, yo también le pido la bendición. Lo que hace menta madre y pegate la tabla por el pecho. Pero la gente, mira, escucha, una vaina sobre Manuel Rojas. Ese tipo es preparado. Él se preparó. La gente, o sea, la época, yo soy muy vieja escuela y él lo ganó todo. Más bien, muchas veces a Manuel no le daban la selección de Venezuela cuando era el tipo que más nacionales ha tenido. ¿Quién ha dominado? El circuito de distritales. Distritales. Ha sido Manuel Rojas con Bravo el 23 de enero y en todas las categorías. Yo soy 8-7, imagínate. Yo me acuerdo jugando, yo jugué un minibásquet 8-4 siendo 8-7 con un tal Boris Urbina, que en esa época era Los Ángeles de Propatria, las dos mejores escuelas, y Bravo del 23 de enero. Entonces, juegas con Bravos del 23 de enero. Entonces, tenías la proactividad o tuviste la proactividad de jugar con el colegio San Ignacio y a la vez jugabas distritales con Bravos el 23 de enero y las prácticas de 6 a 8. Practicabas Claro, en la noche en el 23. claro, claro. Cuéntame esa experiencia con Bravos. De verdad que eso fue otro mundo. Para mí fue como otra puerta bueno, que Dios me abrió porque, ¿sabes? El San Ignacio es el San Ignacio, pues, y el San Ignacio es el nivel de Loyola y de verdad que estoy muy agradecido de que tuve la oportunidad de educarme y de empezar ahí. Pero después, imagínate, después tener que agarrar el metro de Chacao, ¿sabes? Hacer transferencia, después llegar y subir, ¿sabes? De verdad que el 23 fue como Bravo fue como para mí como abrir los ojos, como hay algo más allá, como hay más básquet, ¿sabes? Hay personas que tal no juegan básquet como tú juegas básquet y tal vez son hasta mejor que tú. ¿Me entiendes? Déjame hacer esa traducción. Yo la puedo hacer y tú me confirmas. Y yo pienso que, obviamente, yo soñé con estudiar en el San Agustín del Paraíso, pero yo no estudié en el San Agustín del Paraíso, estudié en el San Juan Bautista frente a la Plaza Capuchino. Pero estudiar en el San Ignacio es un súper privilegio. Es un colegio
extremadamente bueno en todo, en lo académico y en lo deportivo. Para eso nadie, o sea, todo el mundo sabe eso. Ahora, hubo un contraste entre el Claro, nivel del San exacto. Ignacio, esa es mi traducción, a cuando tú Claro. llegas a las 6 de la tarde, tienes que agarrar tu camionetica, metro, subir Pérez Bonalde, o caminando porque a lo mejor no tenías completo el pasaje, o otra camionetica de Pérez Bonalde para el 23 o X, pero transporte, tenías que irte en transporte, no, Full. el de a pie. Y Claro, entonces llegas al 23 y es otro formato. Esa es la realidad. Es completamente. La realidad. otro formato. Los tipos llegan con hambre. Muchos jugamos en esa época. Para la época que yo jugué, por ejemplo, era de que era el método de salir del barrio. ¿Me entiendes? Claro. Este es el camino. Y tengo que embraguetarme aquí, enfocarme aquí. Y ahí está el contraste. No hay, ¿cómo se dice? No hay, yo no diría que estoy desmoralizando o disminuyendo un nivel u otro, sino No, que no, para nada, claro. entras en razón a como que, wow, este es otro nivel, aquí tengo que subir mi concentración y mi nivel también. Claro. Es más o menos eso lo que me tratas de explicar. Sí, eso mismo fue, y mi papá siempre me decía eso, porque sabe que mi papá se crió en Katia, en Propatria, y de verdad que ellos como que me recibieron así como yo era, pues, y de verdad que nunca hubo ningún golpe cuando yo estaba allá, pero fue ¿sabes? Como dices tú, el contraste de que, ¿sabes? Esta persona es para ellos la única salida de aquí o donde están, es, ¿sabes? Meter el balón en el aro prácticamente. Entonces, me mejoró a mí en todo, me mejoró a mí como persona, me mejoró a mí como jugador, me mejoró a mí como, ¿sabes? Como todo, de verdad. Y Manuel fue fue una parte muy grande para mí. Estando ahí, me recibió, me subía, me bajaba de Guarena cuando sabes que él está en Guatire, El bien Guadire, sí. entonces me pasaba buscando por el Farmatodo de Guarenas, me llevaba para el 23, me traía. Entonces, de verdad que con mucho amor y con mucho cariño me recibieron, y eso a mí cambió mi vida. Y estando ahí, me acuerdo que incluso ahí afuera de la cancha que está la La casa. placita, la Claro, placita. está ahí mismo ahí la casa donde estaba Nené, que se la pasaba ahí Nené hablando. No pega gritos, Nené. No No, venta más. casi nada. Casi nada. Y bueno, y la mamá de Manuel, que hablaba, que estaba ahí mismo, que yo entraba y, ¿sabes? Te recibía con café, te preguntaba si todo estaba La bien, mejor, qué la estabas número uno. haciendo. Tenía ese poco de fotos de ese poco de jugadores en las paredes, en las mesas, en todo. Entonces, de verdad que fue un cambio muy interesante para mí, y yo dije, ¿sabes? Esto es lo que yo quiero. Pues ahí fue cuando yo dije que el básquet me abrió más puertas, porque no me abrió más puertas para salir de donde yo estaba, sino que me dio más conocimiento cultural, me dio más conocimiento, me educó más, pues, en todos los sentidos. ¿Y cómo viste el nivel? ¿Cómo viste el nivel? Tú llegaste, categoría junior, infantil, o tu segundo año infantil, ¿qué categoría llegaste tú a los Bravos? Sí, te digo que sería Junior, primer año junior. junior, sí, sería junior, sí, O sea, llegué. jugaste 2 años junior y tus 2 años juvenil con Manuel. Exacto, exacto, ajá. ¿Cuántos Exacto. nacionales tienes tú? Debo de tener Como 6. como 5 o 6, sí. Mira, 5 o y 6. durante todo este proceso, Andrés, estamos no entrevistando, pues no me gusta estamos teniendo una conversación para la gente de TikTok con Andrés Marrero, un prospectazo, un prospectazo. Sí, juega baloncesto élite y estamos hablando de sus comienzos. Ok, San Ignacio, Bravos, Nacionales. ¿Quién era el jugador que tú aspirabas a ser durante ese momento? Te digo, mi jugador preferido, y por eso el Chimi en mi época era Armando Becker, pero Claro. habían demasiados matones que yo veía que decía, wow, yo soy de Cocodrilo de Caracas, pero no hay uno que sepa más la historia de Cocodrilo de Caracas que yo. Y fue un gringo a jugar en Cocodrilo que se llama Tony Dawson, que siempre, 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 y todavía hasta el sol de hoy es mi ídolo y lo conozco y nunca se me olvida lo mucho que él me inspiraba, sobre todo en categorías menores. O sea, tú creciendo jugando estas categorías menores, jugando baloncesto en Venezuela,
quién era ese ejemplo a seguir o esa persona que tú dices, bueno, yo quiero ser como él o quiero ser mejor que él? Bueno, de verdad que como todo niño venezolano creciendo en el deporte, yo siempre miraba mi selección y decía, wow, todo lo que han logrado ellos, lo que siguen logrando, la felicidad que nos dan a nosotros como selección, como país. Eh, en la selección en ese momento, ¿quién estaba? Estaba Heiler, estaba Gregory, estaba Caballo. David, estabas tú, ¿sabes? ¿Sabes? Ese grupo fue como el que me dijo a mí, no me dijo a mí, pero como que me enseñó a mí y, ¿sabes? Si quieres llegar a este lugar, si quieres llegar a esta posición, hay cosas que tú en verdad que tienes que hacer y bueno, todo requiere un sacrificio y un esfuerzo y de verdad que fueron prácticamente ustedes, pues, que fueron los mayores, que fueron el grupo mayor eh, y el grupo ejemplar para nosotros que veníamos creciendo. Si sabes que yo creo algo que la conversación que tuve temprano contigo por teléfono, que fue un poco más personal y me conmovió bastante, sabes que los chamos como tú, esa generación de relevo, y lo digo yo bajo mi perspectiva, bajo mi óptica, muchos tienen el temor o muchos no tienen la educación que tú tienes y pudiera hacer eso, de tener esta conversación, porque tú estás hablando y estás empoderando el baloncesto venezolano con tus palabras al mencionar a los jugadores que mencionaste, pues son venezolanos, porque tú entiendes que lo nuestro primero, que nuestra cultura, claro, no quiere decir que no admires a un jugador de la NBA americano o europeo, pero que tú digas, wow, con estos son los que yo tengo el acercamiento y mira la ética de trabajo de un David Cubillán, de un Heiler Guillén, de un Gregory Vargas, de un Gravis Vázquez. Eso muy pocos jugadores jóvenes hacen. Y una de las razones de este podcast de Assist es tener esa conexión de que nos quitemos el miedo y tratemos de trabajar más en equipo y por eso la llamada contigo temprano me conmovió porque el tiempo de Dios es perfecto y tú has, o sea, yo no nunca he hablado contigo, Andrés, como hemos hablado hoy, Claro. y tu talento no solo es en la cancha, creo que tienes un sobretalento a nivel de comunicacional. ¿Qué estudias tú en la universidad ahorita? ¿O ya te No, graduaste de qué? me gradué de Relaciones Internacionales y estoy haciendo ahorita el Masters en Communications. En Sí. communication. Es que tienes un skill de comunicación y NBA, duro. ¿Por qué te digo esto? Porque tu base fue en Venezuela. Ahora que tú estás en Estados Unidos, hablemos un poquito antes de entrar a tu etapa aquí en Estados Unidos. ¿Qué tanto impacto tuvo tu base como jugador en Venezuela? ¿Tú piensas que hubiese sido mejor o tuviste carencias o te dieron lo suficiente para llegar a la oportunidad que hoy en día tienes? No, obviamente, no es que hubo carencia, sino que, ¿sabes? Como que, ¿cómo lo explico? Creo que son dos diferentes mundos, diría que son dos diferentes mundos y de verdad que, ¿sabes? El conocimiento, y es algo que es un problema que yo en verdad he tenido no un problema, sino, ¿sabes? Conversaciones que yo he tenido con bastantes personas allá en Venezuela, que es como que hay un límite, ¿no? Que es como que hasta dónde te llegan. Y, ¿sabes? Como que hay un techo, ya llegaste al techo y tienes que hacer demasiadas cosas individualmente, ¿sabes? Ya no Claro, es el entrenador que te formó, que te puede dar ese extra que hoy en día tú ves aquí. Y te lo hablé temprano por teléfono y te dije, el problema es, Andrés, que mucha gente a mí me critica y me critica porque yo soy crítico y obviamente todo lo mío lo he trabajado, lo he sudado, gracias a Dios. Y ahorita conociste a mi hijo que está aquí. Y yo digo, es que podemos ser mejor. ¿Tú no sí, piensas que nosotros podemos tener una mejor sistemática? Ojo, se está trabajando en eso, pues no hay que nada más señalar los problemas, porque tú eres parte nosotros somos parte de lo que fue un ecosistema de baloncesto en Venezuela que tiene y tuvo carencia, pero sin claro. embargo nos dio la oportunidad de salir adelante, pero no podemos ser
¿sabes? Yo creo que ya basta del conformismo de que, bueno, es hasta aquí. Sí, Y esa era la ya, palabra, exacto, exacto, esa era la palabra. háblame un poquito de eso. Es algo que, ¿sabes? Hay tantas cosas que uno siempre aprende. Yo siempre digo que uno siempre aprende, si uno se educa y si uno, ¿sabes? Quiere hacer un research y quiere hacer una búsqueda de algo, uno va a encontrar las cosas, ¿me entiendes? Y el baloncesto venezolano, digo yo, o pienso yo, con mi humilde opinión, que ha tenido éxito con, ¿sabes? Con las cosas que hemos hecho allá. Entonces yo siempre he pensado, imagínate si nosotros como que no nos adaptamos y avanzamos un poquito más en otro tipo de cosas, siendo que el techo de nosotros, ¿sabes? Puede ser altísimo, puede ser ¿sabes? Que no hay nadie que nos pueda parar a nosotros como país, a nosotros como personas, como jugadores, como cuando nos unimos, pues eso es lo que pienso yo. Y de verdad que llegando acá, lo que más me impresionó de todo es que las personas como que no se preparaban por una competencia. O sea, los jugadores no se preparan por una competencia. Los jugadores no se preparan, porque juego en 3 meses, me tengo que empezar, pero tengo que empezar a correr ahorita, tengo que empezar a hacer las cosas ahorita. No, eso es algo que esos ya ellos tienen una mentalidad de que es todo el año, ¿me entiendes? Eso es lo que ellos hacen para vivir. Planificación, eso es una planificación anual que ellos hacen. Y y a lo mejor no tanto en nuestras generaciones, porque no es que somos contemporáneos tú y yo, pero pasamos por mismos entrenadores, pues, en Venezuela. Y hoy en día yo siento que hay una carencia con entrenadores venezolanos que no se le da apoyo y muchos de ellos tampoco buscan la manera de actualizarse, de refrescarte, a pesar de que yo estoy en un grupo de entrenadores ahorita, donde estoy haciendo un curso de entrenador, como para eso que te dije, para romper el paradigma de que, bueno, vamos a hacer las cosas a nivel institucional y todo lo demás, vamos a seguir los lineamientos, pero al final jugamos por un trofeo, jugamos por un torneo, quién ganó aquí, o sea, no hay una planificación a largo plazo y no tenemos el prototipo del jugador que queremos desarrollar para la NBA. Por eso es que yo te traigo aquí y te digo, explícame, porque coño, Andrés, ya tú estás en una edad donde has pasado un circuito a venezolano, un circuito americano, un tipo que habla 2 idiomas, tú hablas 2 idiomas y puedes jugar cualquier liga del mundo hoy. Y eso lo vamos a ir desarrollando aquí en esta conversación. Entonces, ¿cómo haces tú? ¿Cómo llegas tú a Estados Unidos? ¿Quién fue ese cazatalento? ¿Cómo te ayudaron? Porque para mí esas personas son clave. Independientemente son claves. ¿Sabes por qué? Porque te cambiaron la vida. Te dieron una oportunidad a ver otro mundo y a poder enseñar tu talento académico y tu talento deportivo. Claro, claro. Sí, yo siempre he dicho que, o algo que yo digo o que yo pienso de mí es que yo soy bastante leal como con las personas que, sabes, que me ayudaron, con las personas que me dieron de comer, con las personas que, sabes, me vistieron cuando no tenía nada, cuando me llevaron, me trajeron, me hicieron todo. Y eso fue gracioso porque fue después del Panamericano que jugamos en Formosa, en Argentina. Eh, ya de ese Panamericano a mí me cambió completamente la mentalidad, porque bueno, estaba Team USA ahí, estaba Canadá, estaba Puerto Rico, estaba Dominicana, y yo decía, mira, estos monstruos, o sea, ¿qué es lo que hacen ellos distinto que nosotros no hacemos? ¿Me entiendes? Como que qué hacen, qué preparación tienen ellos distinta que nosotros no las tenemos, o qué comen ellos que nosotros no comemos. O sea, algo ellos tienen que ser distinto que nosotros, ¿sabes? No, o no hemos encontrado o no hemos hecho que nos pudiera ayudar, pues, nos pudiera ayudar como prototipo, como jugador, nos pudiera ayudar en cualquier torneo o como sea. Y bueno, después de ese torneo, yo llegando a Caracas de nuevo, en Sueño Hoops, que el presidente en Sueño Hoops es Joan Sánchez, se puso en contacto con mi familia y dijeron, bueno, Andrés, sabes, tengo esta oportunidad para ti en Nueva York. O sea, es ahorita o es nunca, ¿entiendes? Es ahorita o es nunca. Y ya yo después de ese torneo yo tenía una mentalidad de que, ¿sabes? Yo quiero ver qué hay más allá, yo quiero saber hasta dónde llega el básquet, hasta dónde me puede llevar a mí el básquet.
¿Qué año fue ese? ¿Qué año fue ese que en Sueños Hub se contactó y pudo hacer el proceso de visado? De visado? Coño, discúlpame. ¿Qué tan difícil es eso? Pues la gente no sabe, la gente piensa que es una mantequilla. No, no, bueno, eso te lo hacen Sueños Hoops o tu papá lo paga y ya, porque, hey, escúchame, yo también he becado jugadores y sacar una visa hoy, Andrés, una visa estudiantil te puede costar entre $3,000 a $5,000 fácil. Sí. Porque son menores de edad, tienen que viajar papá y mamá, tienen que ir a otro país, tienen que estar 2 semanas para que se le entregue, dónde comen, dónde se quedan, y después tienes que comprar un vuelo a los padres a Venezuela y el otro del país donde están a la ciudad de Estados Unidos que quedaste para ir a estudiar. Entonces, cuenta ese proceso, ¿sabes? Ya hablamos del talento. Cautivaste en Sueños Hoops, creyeron en ti, te ofrecen una beca. Ahí empiezan los dolores de cabeza, a pesar de que eso es súper positivo para muchos. Sí, no, la gente piensa, de verdad que eso es un sueño hecho realidad, ¿sabes? Fue un sueño para mí, pero ahí, como dices tú, es cuando todo empezaba, ahí es cuando todo venía el proceso de la visa, de verdad que eso fue uno de los procesos más complicados, porque bueno, gracias a Dios en ese momento por lo menos teníamos la embajada en Venezuela, en Venezuela, entonces, ¿sabes? Se me hizo a mí más fácil, ¿sabes? Pero igual tenías que hacer la cita, tenías que pagar por la cita. Hicimos una vaca entre todos para poder... una vaca, para que la gente escuche, porque la gente piensa que es un caminito en el bosque, o sea, divino. No, para nada, no. Hicimos una vaca para poder pagar la SEVI, porque sabes que tienes que pagar por la SEVI, después tienes que pagar por la cita, después tienes que pagar por retirar el pasaporte. Entonces, ¿sabes? Fue un proceso muy estresante en ese momento y tal vez en ese momento no lo entendía tanto como lo entiendo ahorita, que tengo que lidiar como con más cosas así y en ese momento estaba como mi papá y mi mamá más lidiando con eso, pero, ¿sabes? El estrés que yo veía en la cara de ellos no era algo que era fácil, pues que no me decía que me decía. Porque los papás nunca te vamos a decir, o sea, mi hijo se ahorita vivía a Italia, lo firmamos con Juventus Residency y él no sabe lo difícil que es. Tú lo viste aquí caminando, él no sabe. Entonces los papás nunca los padres no te van a demostrar nunca carencias o problemas con respecto a eso porque ellos quieren que tú vivas tu sueño al máximo, ¿me entiendes? Claro, no, pero imagínate, pedimos prestado, ¿sabes? Pedimos prestado, después era con la cosa de que, ok, ¿cómo lo vamos a pagar? No, lo pagamos después haciendo esto, hacemos lo otro, lo importante es que tú ahorita tengas lo tuyo y te puedas ir del país. O sea, te puedes ir no del país, sino te puedes ir a cumplir tus sueños, pues te puedes ir a buscar ese norte que tú estás buscando, buscar esa oportunidad que tú estás buscando. Y de verdad que ellos hicieron el proceso mucho más amable, mucho más sencillo, obviamente. Pero honestamente yo lo que tenía eran 14 años, 14, 15 años. Yo lo que estaba pensando era mira, yo nada más quiero llegar a los Estados Unidos y empezar a jugar básquet. Eso es lo único que era joven, claro. que quería hacer yo. Sigue joven, pero en ese momento uno no piensa absolutamente nada. Claro, no piensa en nada. ¿Y tú cuál es la fecha en la que llegas aquí a Estados Unidos? Exactamente. 8 de octubre. ¿De qué año? Del 2017. Ese fue el año que yo estaba, mi último año con Brooklyn Nets. O sea, tú llegas a Nueva York. Yo llegué a Nueva York y de verdad que yo estaba contento y decía, cuando yo vi que te habían firmado con Brooklyn, yo no sabía qué tan lejos estaba Long Island de Brooklyn, qué tan lejos estaba Nueva York, New York City de Brooklyn, yo no sabía nada de eso. Yo lo que sabía es que, ¿sabes? Ibas a ir por un juego como sea. Iba a ir por un juego y quería ir por un juego de los Nets, quería ir a un juego de los Knicks y sí, la verdad que esto era una de las cosas que yo estaba pensando, decía, oh, qué bendición, en verdad, que tenga el privilegio de poder hacer esto, pues. Mira, tú llegas a Nueva York, Upper Room Christian School, cuéntame esa experiencia. Jan Aranguren me contó un poco, pero obviamente, por los números que yo vi, tú llegaste ahí siendo un freshman. Un freshman, sí. Tú anotaste 1,784 puntos. Sí. ¡Bárbaro! O sea, que era el jugador a desarrollar allí, pues, con jugadores buenos alrededor, porque
yo no sé si, a lo mejor Jan llegó después o yo no sé si jugaron un año juntos y por eso hago esto, ¿sabes? Sí, Para yo sí, sí. educarme también. Sí, Pero básicamente era tu equipo desde que llegaste, porque 1784 puntos es que tuviste que meter puntos de que te bajaste el avión. Son que llegué aquí a dormir y eso. Explícame esa transición. Primero por el idioma. Segundo porque no es que tu familia tiene mucha plata y puedas viajar los holidays, Christmas, claro. Semana Santa, nada de eso. Explícame, Ah, explica el proceso. Explica, ya hablamos del visado, lo difícil que es. Se tuvo que hacer una vaca, tu familia pidió prestado, tú pediste prestado, se resolvió. sí. Llegas, finalmente tienes tu visa. Es como que suspiras y dices, bueno, ya, me voy a mi sueño. Y es cuando ahora empieza, ¿sabes? Ujú, El comienzo ni siquiera es la visa, es cuando te bajas del avión y tú dices, bueno, le tengo que quitar un puesto a un americano, pero claro. meto 1784 puntos en 4 años. Explícame eso. Claro, bueno, imagínate, yo de verdad que no sabía, yo no sabía qué esperar cuando llegué. Hubo muchísima gente que en verdad me ayudó, me apoyó, hubo muchísima gente ¿sabes?, que me guió. Me da risa porque en ese equipo del freshman year, bueno, estaba Carlos Lemus ahí conmigo, que era su último año. Carlos, Estaba Sakai Single, que ahorita se acaba de graduar de la Universidad de Tennessee. Eh, Estaba Lester Guillones también, que era su último año ahí, se había transferido por otra escuela, pero no las yo vi cosas. a Lester ahorita que fue a El Salvador, lo vi. Sí, que estaba. Entonces era como una comunidad sabes, esos jugadores son como son porque tienen algo que los caracterizan, ¿sabes? Esos jugadores son como son porque desde pequeño son así, ¿sabes? Desde pequeño se la quieren empezar en una cancha metido, desde pequeño quieren jugar uno contra quien sea, no importa, desde pequeño quieren, ¿sabes? Desde pequeño tienen como esas ganas de que, ¿sabes? Yo quiero llegar a la NBA, ¿sabes? Y como son ellos, son miles y miles y miles y miles de otros muchachos más. Entonces lo que yo pensaba era, wow, si mi competencia, si yo estoy en este gimnasio que nada más hay 20 personas, vea, no me quiero imaginar los millones de otros gimnasios que hay en los Estados Unidos, que, ¿sabes? Es una competencia que tú nada más no estás peleando por un puesto en tu equipo, tú estás peleando un puesto contra todas las demás personas ¿sabes? Que tú no conoces, que no te están viendo, que tú no sabes dónde están, ¿sabes? Hay alguien siempre que va a querer trabajar más duro que tú. Y de verdad que llegando ahí con ellos y teniendo como una figura más madura, como una figura mayor para mí, de verdad que me ayudó bastante y yo siempre he sido así, yo siempre he sido de que, ¿sabes? ¿Quién es el mejor de aquí? ¿Sabes? Vamos, dime tú quién es el Claro, mejor. habla, que está bien que hable. Ojo, la gente no entiende que cuando, sobre todo jugadores, ¿sabes? Muchas veces pueden decir, coño, Gravy es arrogante o aquel es arrogante. Es que tú para jugar este juego tienes que tener demasiada confianza en ti. Sí, sí, Y sí. es como tú la expreses y mucha gente puede ser que la malinterprete, pero cualquier deporte, y sobre todo aquí en Estados Unidos, sea béisbol, sea baloncesto, fútbol americano, si el tipo no tiene un swag, si el tipo no tiene una confianza en él, si el tipo no se hace sentir con presencia, no hay vida, no hay vida, No, no hay vida de nada. Entonces, tú llegas, eh, ¿cómo fue ese primer año? O sea, ¿cómo fue ese primer año a nivel de baloncesto? Me hablaste de que gracias a Dios tuviste esa figura que te ayudara. Estaba Carlos Lemus allí, estaban varios jugadores que ya mencionados, Lester. Y para mí, ¿sabes? El primer año siempre es el más difícil, pero que si sobrepasa ese primer año en high school, que fue lo que tú hiciste, lo demás se hace un poco más solvente. sí, sí, ese año obviamente ¿sabes? Todo para mí era nuevo y todo para mí yo lo veía, o igualito ahorita todo lo que yo veo lo veo como una bendición que está pasando en mi vida, pero en ese momento yo lo veía como que wow, pero también lo miraba como que entendí a temprana edad, y le doy gracias a Dios que pude entender a temprana edad que, ¿sabes? Yo no estaba compitiendo contra una sola persona, ¿entiendes? Yo no estaba compitiendo contra dos personas, yo estaba compitiendo contra, o sea, los africanos, contra los chinos, contra los españoles, contra los dominicanos, los puertorriqueños. Es algo que como que yo me metí en mente, que yo decía como que, wow, tú no tienes que ser el mejor aquí donde tú estás ahorita, tú tienes que tratar de ser el mejor y trabajar para ser el mejor en
¿sabes? En todos lados, en cualquier lugar donde tú vayas. Y ese es el tema que te estaba diciendo al principio cuando comenzamos todo, que es como que aprendí como a no prepararme, tengo juego el sábado, me voy a preparar ahorita, voy a empezar a estirar ahorita, no, agarré como una planificación que teníamos ahí en la escuela, que, ¿sabes? Eran todos los días. Yo, como dijiste tú, yo no, ¿para dónde yo iba ahí en un spring break? ¿Para dónde yo iba ahí en un Christmas break? ¿Sabes? Yo no iba por ningún lado, yo me tenía que caer ahí en la cancha. Y nosotros teníamos una tradición y teníamos una tradición que era los 24 y los 31 y los primeros y todos lados íbamos hasta en la cancha, ¿me entiendes? Porque ¿para dónde más vamos ahí? Pero verdad que eso fue algo que a mí me ayudó como a crecer, pues, como jugador y como atleta y como persona, me ayudó a crecer porque me hizo preguntarme a mí mismo, ¿qué tanto tú quieres hacer esto? Pues, qué tanto tú quieres lo que dice que quieres, pues. Y como, o sea, hoy en día, Andrés, yo sacrifiqué muchas cosas y una de esas cosas que, primera vez que lo digo, pero me he sentido tan cómodo hablando contigo que hoy en día mi mamá sigue siendo distinta a ese 25 de septiembre del 2004 cuando yo llegué aquí a Estados Unidos por primera vez. O sea, eh, ella tuvo que dejar a su hijo menor irse a buscar un sueño. Y yo duré 2 años sin ver a mi familia y eso, ¿sabes? Y nosotros los venezolanos, por más que estemos pasando situaciones difíciles, nos adaptamos y, ¿sabes? Los días festivos eran familia, el estar con tu papá y tu mamá, en ir a un juego de cocodrilo, un juego de béisbol profesional venezolano, de ir a la playa, a los Caracas en ese tiempo, a no verlos más, a no verlos por 2 años y no hablar el idioma, cero bolos, porque iba para Safeway y no me podía comprar un chocolate. O sea, cómo tú viviste eso a pesar de que la gente en Sueño Hub se apoyó y tenías lo suficiente y la plataforma necesaria para tú estar hoy donde tú estás? Pero ¿cómo fue eso en ti como el Andrés Marrero ser humano? ¿Me entiendes? El consciente de que tú eres más que un jugador de baloncesto. Sí, obviamente fue duro, fue bastante duro. Incluso yo bueno, en el bio, en mi Instagram, tengo hubo como unos amigos iban a hacer como un final project en la universidad y hicieron como este documental y entrevistaron a mi papá y mi papá como que, ¿sabes? Se le salieron las lágrimas y empezó así, ¿sabes? Dejar ir a tu hijo que, ¿sabes? Que estuvo contigo oliéndote los peos todo, ¿sabes? Toda su vida y con 14 años tú lo vas a mandar para otro lugar, para otro mundo donde, ¿sabes? Tú no sabes quién lo está recibiendo, tú no sabes a dónde está llegando, qué es lo que está comiendo, qué es lo que está haciendo. Entonces, eso obviamente fue duro, fue como persona, ¿no? Como persona, tú duraste 2 años, yo duré 6 años, yo duré todo el high school sin ir a ver a Ey, mi sí, mamá. para mí fue difícil, porque la gente no sabe de esto, Andrés. Entonces a veces va a llegar un momento que te van a decir, pero ¿por qué no puedes estar aquí con la selección? Pero es que ya va, es que hay un Sí, contexto con todo esto. Hay compromiso y más uno que le pican los pies y todo por estar con su familia y con la selección y todo eso, pero muchas veces se limitaba a estas cosas que estamos conversando, pues, a tu tiempo, que no era ni tu tiempo, era el tiempo que tú tenías que cumplir para alcanzar un sueño. ¿Cuál fue ese sueño? ¿Cuál es tu sueño hoy? mi sueño obviamente es jugar en la NBA. O sea, y ese Si siempre ha decían lo sido. contrario, ese es el sueño de todos nosotros, jugar la NBA, ahí empieza. Claro, y es lo que te digo, ¿sabes? Es como que uno está tan metido y tan metido en el lugar que como que uno no le da tiempo pasan los meses, pasan los días, como que uno no le da tiempo de decir, ¿sabes? Déjame tomarme un break para ir para allá, para disfrutar un rato, ¿sabes? Porque en el verano era el AAU. Entonces, si tú no agarras una beca porque ese proceso de reclutamiento fue también un dolor de cabeza. ¿Sabes? Porque tú estás en high school y está bien, ¿sabes? Tú tienes tu calendario en high school y perfecto. Entonces, después viene el AAU, o sea, ¿con qué equipos tú estás jugando AAU? ¿Estás teniendo el exposure que necesitas? ¿Estás jugando enfrente de los entrenadores?
¿sabes? Entonces eso es lo que te digo que era todo el año, era todo el año. Y bueno, en verdad lo que me mantenía a mí dándole era que mi mamá me llamaba y le decían, ¿todo bien? Sí, todo bien. Bueno, nos vemos en la cima, vamos, nos vemos allá arriba. Y lo arrecho es que, por ejemplo, tu proceso de high school, tú estás hablando de que tú jugaste AAU, yo jugué un solo torneo de AAU y jugué creo que el Peach Jam, que es en Atlanta, creo, Ajá, y sí, lo jugué con Boo Williams, que es el entrenador de AAU de Allen Iverson. Y yo, en mi entrenador de high school, Stu Vetter, me dejó nada más jugar ese solo torneo porque a él no le gustaba. Años atrás, los entrenadores de high school estaban en contra del sí. AAU, pero el AAU es beneficioso para uno y no es beneficioso para otros, es mi opinión, porque te das el exposure de que A mí no me llevó tanto, si soy sincero. A mí no me llevó tanto. porque te ven más entrenadores, pero yo jugué un solo torneo de AAU, entonces, o sea, tu verano era prepararte y jugar Claro, básquet. Y claro, después se acababa el verano y ¡boom! Colegio de una vez. claro. Pero 1784 puntos, quedaste creo que MVP o jugador del año o del circuito de high school Sí, sí. donde jugaste. Y Andrés, viene la decisión de la universidad, porque en este caso, esta decisión de ir a La Salle, ¿cómo pasó eso? Ya que tus familiares no tienen, no tienen idea de cómo funciona el reclutamiento, cuántas universidades te reclutaron, cómo fue ese proceso, quiénes te apoyaron, quiénes te mentorearon, porque temprano hablamos tú y yo por teléfono y yo dije, coño, yo tengo que hacer un mejor trabajo en tener comunicación con estos jugadores jóvenes, porque, y lo digo con respeto, porque te lo dije también temprano, porque mucha gente a veces cuando tú haces un approach a un jugador que quieres ayudar o quieres aconsejarlo, Claro, piensan de que no, este me quiere quitar el jugador, yo no, ¿sabes? No soy de eso. claro. Y cuando vi que fuiste a La Salle, coño, a mí me llenó mucho de orgullo, pero eso es una decisión difícil porque básicamente la tomaste Sí, tú viendo un futuro tú mismo a una corta edad. Es mucha responsabilidad, Andrés. sí, sí. De verdad que ese proceso es bastante complicado, porque, ¿sabes? Y lo mío pasó durante el coronavirus, que bueno, Más difícil aún. no podías ni siquiera ir a visitar las universidades, ¿sabes? No podías verle la cara a un entrenador y saber si lo que te estaba diciendo, ¿sabes? Era, era lo que era o no. Entonces, tenía como unas 10 12 ofertas. eh, no todas eran, ¿sabes? High level, división 1, pero, ¿sabes? Yo súper agradecido y súper bendecido que por lo menos tú, ¿sabes? Tenía la oportunidad de elegir y de decidir a dónde podía continuar mi carrera universitaria y mi carrera eh, atlética, ¿sabes? No todo el mundo, la gente dice, creo que, tal vez tú sepas esto más que yo, que creo que es ¿cuál es el porcentaje de los jugadores que van de high school a la universidad? Muy bajita. Es como un 2%, un 3%, no sé, o sea, no sé cuánto es Es ahorita. bajita, muy bajita, sí, es más o menos eso. Y ahorita con el transfer portal, que imagínate, todo Pero ahí voy. Tú decides ir a La Salle y 21, 22, redshirt freshman. O sea, tú hiciste un redshirt. ¿Qué sí, significa redshirt? Que él dura todo el año tomando clases en su curso académico del año, pero no juega su año y eso quiere decir que empieza como un freshman el año siguiente. Eso es lo que significa redshirt. ¿Por qué el redshirt? Porque eso fue lo que se habló con La Salle antes de tú tomar la decisión de ir allá. sí, la verdad que no, la verdad que no fue, porque obviamente yo llegué a la universidad y obviamente que lo que quería era jugar, ya quería empezar a competir. Creo que esa decisión se tomó más hacia el final que, bueno, como te dije, los ensueños me asesoraron mucho en eso, que era que, ¿sabes? Yo no quiero perder, son 4 años, y tú lo has dicho esto tantas veces en todos lados, que, ¿sabes? Son prácticamente los mejores 4 años de tu vida que tú vas a tener como jugador, ¿sabes? Como jugador, que son los años que tú vas a disfrutar, pero yo decía que, ¿sabes? No quiero pasar, no quiero y no quiero perder este año, decía yo, no quiero perder este año, no quiero estar pendiente
de que si jugué, de que si no jugué, no quiero estar pendiente, ¿sabes? Lo que quiero es Ese preparar. desgaste mental, eso, era un eso pudo haber sido un desgaste mental, de que si jugué, Sí, no jugué, dónde estoy parado, estoy bien aquí, no estoy bien aquí. sí, claro, entonces yo quería como, ¿sabes? Establecerme primero en el equipo, saber, ¿sabes? Había muchos seniors y en ese momento, entonces decía, bueno, si estos ya 3 jugadores se van a ir, me van a dar chance para mí, para yo poder, ¿sabes? Demostrar un poco más, para poder, qué sé yo, jugar más minutos o lo que sea, pero de verdad que en ese momento esa decisión se tomó como al final un poquito antes de que comenzara la temporada. La verdad que fue algo que no me lo esperaba, que no lo quería, la verdad, No, pero pero sabes que, pero me sabes que ayudó bastante te al ha final. beneficiado ahorita porque no lo ves al comienzo, Andrés, lo ves al final, o sea que la decisión estuvo buena y Sí. que lo que como te asesoraron estuvo perfecto porque al principio cuando uno está muy joven, uno es terco, ¿me Ujú. entiendes? Uno quiere jugar, no, pero es que es mi chance. Sí. Y mira, yo tengo 6 operaciones en mi tobillo derecho, Andrés, y yo estoy fuera de la NBA hoy en día por una lesión y me han ofrecido trabajo para ser entrenador y yo no he podido tomar esa decisión de dirigir un equipo de la NBA o como asistente o player development coach y ir creciendo por temas de salud, pero siempre fui terco hasta el sol de hoy. Ahora soy un terco con experiencia, ¿me entiendes? Pero mi consejo hacia ti es que, y se escucha en tu madurez ahorita, eh, esa decisión en ese momento, yo sé que es eso. Pues yo no hice un rep share, pero yo sé que es. Pudo haber sido contradictoria para ti o contra tu deseo a tus sueños y a tus metas. Pero Ujú. hoy en día, mira dónde estás. Entonces, esa temporada del 21-22 no juegas y después vas a tu freshman year como jugador y empiezas a jugar 10 minutos por juego y le metes 16 a Bucknell y te das cuenta de que este nivel, este es el nivel, aquí donde yo puedo. Y voy a contra una universidad que yo me acuerdo mucho porque jugué contra él, contra Stephen Curry, Davidson. ¿Qué tal fue esa experiencia, tu segundo año, cuando tú dices, bueno, ya estoy aquí, ya sobrepasé la visa en Venezuela, resolví, ¿sabes? El San Ignacio, Loyola, Bravo el 23 de enero, el Sueño Hoops, beca, visa, cero bolos, me voy, 4 años, 6 años sin ir para Venezuela, sin hablar, sin poder ver a mi familia, sin pasar un diciembre, y Andrés Marrero llega a La Salle, guiado por Ensueño Hoops, y su primer año hace un redshirt. ¿Sabes? Los problemas nunca, o sea, los problemas nunca se alejan, los problemas No, siempre están ahí con uno, pero te hace construir carácter. Entonces viene la temporada del 2022, 2023, 10 minutos por juego, empiezas a desarrollar tu juego. ¿Cómo te sentiste, la verdad? O sea, qué pasaba en tu mente cuando ya estabas en la salsa? Era más, yo digo que era más mental que cualquier otra cosa, ¿sabes? Y yo digo que, y se lo he tratado de decir a las personas, ¿sabes? Tú no lo puedes entender hasta que tú estés en ese momento, estés ahí jugando, ¿me entiendes? Y por eso que es algo eh, que yo te doy, que admiro de ti, la verdad es que, ¿sabes? Uno no piensa, yo el año pasado fui para UNC, ¿no? Y el año antepasado fui para Duke. ¿Sabes? Uno piensa, que sí, que van a jugar contra Duke, van a jugar contra UNC, que entonces uno piensa, no, que es fácil jugar contra UNC, jugar contra uno, es sencillo, tú estás ahí, estás jugando, estás calentando, ¿sabes? Cuando empiezan el salto del teo, que esos, ¿sabes? Que esos monstruos van a buscar el balón y que ya estás en el hit del juego, tú dices, han pasado 8 minutos y yo nada más tengo un solo rebote, no puedo, que he hecho, Sí, 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 que he sí. hecho nada más, Eso no es mantequilla, eso que no he es hecho nada más mantequilla. en 8 minutos, pues ya se fue el half, entonces es algo como que la gente no lo entiende, pero toma más fuerza y más concentración mental que física, ¿sabes? Y es por eso que es lo que lo que tú dices que en este deporte o en cualquier deporte, ¿sabes? Uno como jugador tiene que tener su flow y tiene que tener, ¿sabes? Su manera de cómo es, pues, su manera que lo identifica, porque al final y al cabo eso es lo que te hace a ti como jugador, ¿sabes? Es lo que te representa. Y Y dime.
No, y estando ya en ese momento, ¿verdad? Que obviamente uno no piensa, uno lo que piensa es, ¿sabes? No quiero cometer errores para que no me saquen del juego y quiero hacer, y quiero, ¿sabes? Quiero también producir y poder hacer las cosas bien para mí personalmente. Entonces, fue más mental. Yo digo que esas últimas, hasta el año pasado que estuve ahí en la universidad, que me imagino que ya vamos a ir para allá para ese tema, pero fue Habla, como habla, más, tranquilo. fue como más mental, ¿sabes? Todo fue toma mucho de ti mentalmente más que físicamente. Y tú tienes que estar en ese momento y tienes que estar tienes que experimentarlo y tienes que vivirlo para, ¿sabes? Para tú poder entenderlo, ¿entiendes? Para tú poder saberlo. Y en todo esto, ¿qué papel juega durante tu estadía en La Salle John Cox? Bueno, John, de verdad que fue gracioso porque cuando yo hago el commitment para la universidad, yo no estaba ahí todavía. ¿Sabes? Fue como un mes después que ellos anunciaron que John iba Es uno de los a asistentes, ¿no? Un ser coach, uno de los asistentes player ahí. development coach. Y yo no sabía, yo no conocía a John, yo no sabía que él era de Filadelfia, yo no conocía nada, ¿sabes? No conocía nada de él. Y de verdad que, ¿sabes? Te digo que fue una bendición tenerlo ahí, a él, tenerlo ahí para mí. De verdad que lo que es él, su familia, sus hijas, su esposa, su papá, Chovy, de verdad que son personas que me ayudaron mucho como persona y me siguen ayudando mucho como persona y como jugador. Eh, Fueron peleas que tuvimos, ¿sabes? Porque él obviamente él obviamente, ¿sabes? Más experimentado, más experiencia, más todo, ¿sabes? Y uno como es joven, uno es terco, pues. Entonces, ¿sabes? Él te podía decir, qué sé yo, haz esto, a lo otro, porque no estás haciendo esto, porque no estás haciendo lo otro, ¿verdad? Y yo tengo ¿sabes? Y yo lo quiero y lo amo, ¿verdad? Que él es como un hermano mayor para mí. Eh, por verdad, hubo días que como que tuvimos peleas, en verdad, porque como que él me exigía y él me exige así como si fuese, ¿sabes? Como si fuese su propio hijo, pues como él me exige así como que, ¿sabes? ¿Por qué tú no estás haciendo esto? ¿Por qué Pero no tú estás... sabes cuál es esa, pero tú sabes cuál es esa señal, ¿no? De que le importas. Claro, claro. Difícil es cuando esto es para los jugadores jóvenes, cuando un entrenador o alguien cercano a ti deja de darte estos consejos o no le importa. Sí, no, y de verdad que el amor y el cariño que me han demostrado él y su familia han sido, ¿sabes? Algo fuera de este mundo, ¿verdad? Incluso este último verano, antes que yo llegara ahorita para la universidad, me estaba quedando con él y todo, y, ¿sabes? Y las historias de él, las historias de la selección, las historias de Kobe creciendo, ¿sabes? Las historias del papá cuando estaba en Venezuela, que eso fue, qué sé yo, en los 70, en los 60, no sé Años cuándo estaba. atrás, años atrás, años atrás. Y entonces, de verdad que me ayudó para mí, de verdad, como espiritualmente, como, ¿sabes? Como conectarme y como sentarme así como que, wow, ¿sabes? Estoy sentado en lo que yo antes, por lo que yo antes pedía, ¿sabes? Estoy sentado en mis bendiciones, estoy sentado en las cosas que yo antes pedía y ahorita, ¿sabes? Lo que tengo es que ir a buscarlo, pues. Mira, y llega el momento de poner tu nombre en el poro. ¿Por qué esa decisión? Porque tú hoy todavía tienes 2 años más para terminar como jugador. O sea, te Sí, queda este y otro. tengo todavía no sé, estoy esperando por la NCAA para ver, sabes que la NCAA saca las reglas que de verdad que todavía no las entiendo y de verdad que no me he puesto como como que no me he enfocado en eso. Pero bueno, de verdad que me metí en el portal este último año porque primero es más complicado transferirte a universidad cuando eres un junior porque algunos créditos no se te pasan a la otra universidad, entonces te tienes que graduar más tarde, entonces, ¿sabes? Todo es un proceso, no nada más es la parte del básquet, ¿me entiendes? Habla de eso. Hay partes académicas ahí que la gente tiene que, ¿sabes? Hay clases que tú tienes hay clases que tú tienes que tener y que tienes que tomar, hay créditos que tú tienes que tener y que tienes que tomar. Entonces, si tú te vas a transferir para otra universidad y la otra universidad no acepta los créditos de la universidad donde tú estabas, entonces tienes que volver a tomar esas mismas clases. Entonces, si no las tomas, tal vez no te puedes graduar.
Entonces, ¿verdad? Lo que ellos dicen que es un estudiante atleta, de verdad es un estudiante atleta. Y es primero el estudiante antes que el atleta. Entonces, eh, no quería como perder esa oportunidad, ¿sabes? De poderme graduar en una universidad de donde yo estuve ahí los 4 años y que, ¿sabes? Qué mejor ejemplo del que, el que tú tuviste en Maryland, ¿sabes? Que ese, dime, o sea, cualquier niño, cualquier jugador, cualquier persona que estuvo en los Estados Unidos, que se desarrolló en los Estados Unidos, que tuvo el privilegio de ir por una universidad en los Estados Unidos, si tú me dices que no quieres tener la carrera que tuvo Gravis en Maryland, ¿sabes? Tú estás mintiendo, ¿sabes? Eso es Gracias. mentira. Eso es mentira. Pero eso es lo que yo siempre buscaba, pues eso es lo que yo siempre quería. Quería tener esa conexión con los alumni, quería tener esa conexión con, ¿sabes? Con la administración de la universidad, con las mismas, con las que las señoras que me dan comida todos los días, que me daba comida gratis. ¿Me entiendes? Con el de equipment que me soltaba, qué sé yo, una camisa, me soltaba unas cholas, lo que sea, que me daba lo que sea. ¿Me entiendes? Entonces yo decía, ¿sabes? Me quiero graduar de aquí, quiero terminar esta experiencia que tuve aquí y quiero ser un alumni de aquí, de esta universidad, y después, ¿sabes? Buscar mi norte, que sigue siendo mi sueño y que va a seguir siendo mi sueño, que, ¿sabes? Quiero llegar a la NBA, quiero jugar el mejor baloncesto del mundo. Ok, y, y todo eso se acopló a irte a la universidad que hoy estás, Marymark, ¿verdad? Merrimack, Merrimack. Marymark. Mm. Eh, ¿qué se viene? ¿Cuáles son tus expectativas este año con la universidad? Porque estás haciendo un máster, eso, para los que me están escuchando aquí, los que me van a escuchar, Andrés Marrero es un tremendo estudiante, le han dado reconocimientos académicos y para mí es lo más atractivo de su carrera, porque llegar a la NBA no es fácil, Andrés, y ahorita ya estamos como en los últimos 10 minuticos y vamos a hablar un poco de eso, pero vamos a terminar el ciclo universitario. Pero si tú tienes algo que ahorita te separa de muchos atletas o estudiantes atletas es lo académico. Porque yo te puedo decir algo, a lo mejor tú vas a hacer mucho dinero jugando baloncesto. Eso puede pasar. Pero yo pienso que tú vas a hacer más dinero con el diploma que ya tienes de la universidad, con el máster que estás haciendo y tú, y todos estos reconocimientos académicos que de verdad van a perdurar en el tiempo, porque tú puedes jugar básquet. Yo tengo 38, imagínate, yo jugué hasta los 35, hasta los 34 y estaba como que tenía 2 o 3 años más bueno, pues yo me preparaba, yo entrenaba, tú me veías a mí entrenando en el San Ignacio Loyola, en el campo de béisbol, corriendo, en el campo de fútbol, corriendo, dándole vueltas, haciendo trabajo físico y todo lo demás. Entonces, tú decides hacer transferirte, para mí te quedan 2 años, no sé, corrígeme. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué tienes que mejorar tu juego? Porque para mí tú eres un combo guard que puedes iniciar una ofensiva muy bien. Pienso que tus números a nivel de asistencia tienen que mejorar un poquito más, porque ahí está el IQ que tú expresas al hablar. Es importante que tú puedas crear para otros como tú creas para ti. ¿Me entiendes? Entonces, eres un jugador sólido, no botas la pelota, a mí me gusta. Tu tercer año en la Salle lanzaste 39% en triple. Eso es bueno, no es nada malo. O sea, tu tercer año ya tienes un poquito más de confianza, sabes cuáles son las locaciones de tus tiros, entiendes cuáles son o sea, diría yo, las mañas del juego y de la conferencia, te sabes ubicar, sabes prepararte. Ahora, ya con estos 3 años o estos 2 años de basquetbolísticamente hablando, ¿qué se espera del Andrés Marrero esta próxima temporada colegial? En esta próxima temporada, de verdad que te digo que no sé si es la última o no es la última, pero voy con todo esta próxima temporada. De verdad que eh, me he estado preparando física y mentalmente, como, sabes, como no tienes idea. He tratado de trabajar en mí, en eso, ¿sabes? En esas cosas que en ese momento para la conferencia yo decía, wow, o sea, ¿sabes? Estas conferencias son más, qué sé yo, pueden ser más atléticos, pueden ser más altos, pueden ser más rápidos, pueden ser más lo que sea.
Y esta temporada, de verdad que yo lo que quiero es demostrar todo ese trabajo, ¿sabes? Todo ese trabajo, toda esa experiencia, todo ese conocimiento yo digo que es más importante tener un senior en la universidad que un 4-star, 5-star viniendo de high school, ¿me entiendes? Porque puede venir de high school, pero no tiene ese roce, no tiene ese juego todavía en la universidad. Y eso es lo que estoy buscando ahorita con esta universidad. Esta universidad, la verdad que ha sido muy buena estos últimos años. Han creado número uno, número dos en su conferencia. Eso quiere Eh, decir que van a torneos, eso NCAA tournaments. Muy quiere decir que en importante. el torneo. Y de verdad que eso fue lo que me cautivó cuando hablé con este entrenador, que fue que me dijo, ¿sabes? No sabemos si es tu último año o no, pero este es el chance que tenemos para ir al torneo. Y sabes que uno que está en la universidad, uno juega desde noviembre, diciembre, enero, febrero, para jugar en marzo, ¿me entiendes? Entonces, Claro. eh, ¿Y qué mejoraste este verano? ¿Qué mejoraste? ¿Qué sientes tú que mejoraste? ¿Cómo te sientes tú como jugador? Háblame un poquito de eso, ¿sabes? Ya vamos a entrar en materia de que para mí este año, sea tu último, te quede otro, pudiera ser un año de transformación, ¿sabes? Tú estás en una universidad, Merrimack, que queda primera o segunda siempre usualmente en su conferencia. Eso quiere decir que van a torneos, juegan contra equipos de nivel. ¿Sabes? ¿En qué quisiste mejorar este verano? ¿Y cómo te ves tú esta próxima temporada en eso que mejoraste? antes, yo digo que en los años anteriores, no, como que la gente no podía ver otras cosas que yo podía hacer porque estaba como metido en un sistema donde, ¿sabes? Era un sistema donde eh, me tenía prácticamente como lanzador, ¿sabes? Como que un lanzador y cada quien en la universidad, ¿sabes? Es un rol que uno cumple y por eso digo que fue como algo más mental para mí como salir de ese rol y aquí de verdad que ¿sabes? Simplemente me han dejado jugar, ¿sabes? Me han dejado subir el balón, me han dejado pasar el balón, me han dejado eh, lanzar el balón, me han hecho... Entonces yo diría que para esto lo que se espera es un Andrés más suelto, ¿sabes? Un Andrés más tranquilo, un Andrés más confiado de que ¿sabes? Si cometiste un error, cometiste un error. Está bien, el error es parte del juego. ¿Entiendes? El juego nunca va a ser perfecto. Andrés, escúchame, te puedo dar un consejo. Claro. Ser tú es grandioso. Tienes que ser tú. O sea, si puedo analizar algo de tu juego, es que eres tan inteligente, tienes un IQ tan alto que a veces yo pienso que tú te pones sobre presión en tu juego. Claro, sí, Y sí, tú sí. mismo, es el que tú mismo te saboteas y tú eres talentoso. Déjame decirte que tú hoy en día eres uno de los mejores jugadores jóvenes de un país y una universidad americana te está dando un chance a ti a que cumplas tus sueños académicamente y a que cumplas tus sueños como basquetbolista. ¿Qué mejor oportunidad que esa? Claro. Sal allá afuera and go get it, be yourself. ¿Sabes? Cuando empiezas a complicarte, a pensar cosas más afuera de lo que tú puedes hacer, ¿cuál era mi mayor herramienta en el momento que yo empezaba a sentarme? Yo siempre me sentaba primero en el banco y seguía con la mirada del entrenador, así lo seguía con la mirada. Porque Claro. muchas veces lo confundía, tenía que sacar un centro y me metía a mí, yo soy base, yo jugué base. Entonces, y tenías que sacar Margasol, no puedes sacar Margasol, yo tengo que entrar por un base. Claro. En ese tiempo un amigo Mike Conley. Mi punto contigo es que tú vas a jugar baloncesto élite. Tú vas a jugar baloncesto élite. Yo pienso que hoy yo te puedo proyectar de que tú tienes chance de jugar en Europa, de matarla en Venezuela si algún día quieres jugar esa liga, pero tú llegar a la NBA hoy, tu reto es ser tú, ¿me entiendes? O por lo menos para tener un chance de que tú digas, porque tú sabes lo difícil que es eso, tú sabes lo que es, o sea, la gente piensa que ahorita el NBA Summer League, eso es la NBA, pero no es la NBA. Mucha Claro. gente va allá es para ver los americanos que quieren firmar en las ligas afuera.
¿Me entiendes? Muy poco. Y las estrellas como Cooper Flag juegan un juego, 2 juegos y lo sientan porque no se pueden lesionar. ¿Me entiendes? Entonces, que da chance que te vean y poderte ganar un puesto, pero es difícil porque están miles de jugadores que se quieren ganar un puesto en la NBA. Entonces no te lo hagas más difícil porque tú tienes el talento y a lo mejor el proceso va a ser distinto, Andrés. A lo mejor tu proceso va a ser de que tengas que jugar en Venezuela un año y después te tengas que ir a España otro año, mates ACB porque tuviste un chance ACB o creaste un chance ACB y ¡boom! NBA, two-year deal. ¿Me entiendes? O un G-League. O sea, tú tienes el talento, tú eres un 1-2 que puede hacer demasiado. Si tú subes las asistencias y si tú metes el tiro de afuera consistentemente, que es algo, ¿sabes? Porque eso me lleva a la selección de Venezuela. Tú te viste muy bien con la selección cuando jugaste con la selección. O sea, tu averaje creo que fue como 23 puntos por juego. ¿Me entiendes? Sí, Rusia, sí. Cuando fuiste, o sea, yo te vi muy bien y yo averiguando los números digo, wow, tú tienes básquet, porque ahí del San Ignacio Loyola a los Bravos el 23 de enero, yo creo que el otro que hizo algo parecido a ti se llama Andrés Meis, que jugó en el Champañá y hoy en día es uno de los creativos más duros de la Nike, Él vive en Portland. Y nosotros llorábamos, nos abrazamos cuando yo jugaba contra los Trail Blazers de Portland y le decía, Ernesto, ¿te acuerdas todos los distritos cuando jugábamos en Pinto? ¿Te acuerdas las prácticas en el 23? Él es del este de Caracas. Este tipo es un genio. ¿Sabes, chamo? Tú tienes un futuro maravilloso. Suéltalo. Suelta el hecho de que, coño, o sea, porque yo, analizando tu carrera, tú has puesto más presión y te lo digo con cariño, ¿no? Con mucha sinceridad para tu talento, deja que tu talento hable, pero a veces te sobrepreparas tanto que quieres esas expectativas de que, coño, pero yo tengo que meter 20. No, papi, a lo mejor no tienes que meter 20. A lo mejor tienes que meter 8, pero tiras 5 asistencias. Entonces, ahí metiste los 20, ¿me entiendes? O metiste 18. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, porque a lo mejor tiraste 2 asistencias para 2 triples. Entonces, esos son 6 puntos. Entonces ahí llegas a los 20, esa es la producción cuando buscas un rol en tu juego, ¿me entiendes? Ya a este punto te tienes que dar ánimo y jugar, tú tienes que jugar, juega, ¿sabes? Juega basquetbol, ya de ahí para adelante tú sabes cómo te tienes que preparar, tú sabes cómo tienes que hacer, qué tienes que hacer, ya tú estás muy por encima. Yo creo que para mí eres el mejor estudiante de todas nuestras generaciones académicas a nivel académico. Y eso, hermano, I'm telling you, that's huge. Que el tipo tiene que meter 30, porque los venezolanos somos críticos que te dan duro, pero tienes que saber manejar eso también, porque mucha gente vive el sueño a través de ti, familiares, mejores amigos. Entonces, esas son cosas que yo pienso que si le agregas a tu juego, sobre todo la parte mental, yo siempre hablé con un psicólogo deportivo durante mis años colegiales, siempre, porque yo no entendía muchas actitudes y yo necesitaba desahogarme, pues tenía tantas cosas aquí en el corazón que sin ver a mi familia, mi papá y mi mamá divorciados, era el mejor jugador en Venezuela. Yo también tengo un psicólogo deportivo ahorita, sí, claro. ¿Viste? Esas son cosas que son importantes, Andrés, y no te quita que eres menos o más hombre, como hablamos temprano. No es que tú estás loco, es que eso te ayuda a calmar tus pensamientos que van a dar buenos resultados en performance cuando tú empieces tu temporada. Y eso me lleva a este último punto para cerrar. O sea, ¿cómo es tu relación con la Federación Venezolana de Baloncesto? Sé que ellos llaman, sé que ellos están pendientes. A lo mejor háblame un poquito de tus aspiraciones con la selección de Venezuela, cómo te ves allí. Yo sé que ya yo creo que tu nombre está sonando bastante para la selección de mayores. Esto lo van a escuchar también. Yo pienso que tú tienes que estar allí. ¿Cómo es esa relación? Andrés Marrero y la Federación Venezolana de Baloncesto, que hoy en día Anthony ha hecho un trabajo de conexión bastante importante, lo reconozco y
y para mí eso es importante, por eso la razón de esta conversación, Andrés. Claro, de verdad que muy buena, muy buena, muy positiva. Eh, ¿Sabes? Me escriben, me llaman, ¿sabes? Se preocupan, quieren saber cuál es mi calendario todo el año, cuándo termino, qué es lo que estoy haciendo, me avisan con tiempo, mira, eh, hay esta competencia, ¿será que, ¿sabes? Hay algún chance de que podamos hablar con la universidad ahorita? De verdad que han hecho un trabajo bastante bueno en lo que es la relación entre, porque no es fácil, ¿sabes? No es fácil, porque obviamente los calendarios en los que la selección tiene competencia, la fecha en la que la selección tiene competencia, es la fecha cuando la universidad prácticamente está comenzando. La universidad agarra ese calendario como es, ¿sabes? Como es suyo, pues ese calendario es de ellos y quieren que todo el equipo esté junto y quieren que todo el equipo vaya a cenar junto y que todo el equipo entrene Sí, sí, junto. sí, sí, no, es un compromiso importante. Claro, No, pero de verdad que ha sido muy bien. Ahorita como, bueno, siempre es un orgullo para mí, me encanta tener el nombre de Venezuela en el pecho, en cualquier competencia, en cualquier lugar, es algo que siempre que, yo digo que siempre que me pongo esa camisa como que se me olvida todo, ¿sabes? Se me olvida, no me importa. Y yo siempre, es algo como que se lo he dejado, se lo he tratado de comunicar con mis compañeros que están allá y que yo vine para que yo les dije, sabes, no hay nada mejor para mí, no hay nada mejor para mí de estar allá todo el año y después venir para acá y verlos a ustedes y poder tener la oportunidad de poder jugar con ustedes. O sea, no hay nada mejor para mí. Yo digo que eso es un alivio para mí, es un alivio para mí y es una felicidad inmensa que yo siempre voy a tener y que siempre voy a cargar cuando me ponga esa camisa. Eh, Como te dije ahorita, bueno, ahorita el calendario de la universidad es un poquito más complicado, pero para cualquier competencia sabes, que la selección me vaya a necesitar, que la selección me vaya a llamar, ellos pueden contar conmigo de que quiero estar ahí. eso es importante porque mucha gente me sigue y cuando escuchen esto se van a llenar de orgullo. Yo pienso que tu fan base es importante también que sepa lo mucho que te importa el país, lo mucho que te importa el baloncesto venezolano. Y con esto termino. ¿Cómo tú crees que podemos mejorar el baloncesto menor en Venezuela? Y no me hables nada más de la perspectiva del jugador. Háblame de cómo podemos mejorar hasta los entrenadores, porque hoy, si yo te doy un equipo a ti de Libertadores de Caracas, un U18, a que lo dirijas, o sea, ¿cómo desarrollarías tú jugadores jóvenes venezolanos entre 15 y 18 años? Y háblame un poquito más genérico también de qué necesita el baloncesto venezolano en base a tu experiencia en los circuitos que has estado, tanto en Venezuela como en Estados Unidos. Claro. Bueno, yo diría que de verdad un poquito más de educación, diría yo, un poquito más de educación en lo que es, ¿sabes? Estudiar el prototipo de cualquier jugador, de un jugador, ¿sabes? Tú no, ya eso es mentira que un jugador mide 1,98 y lo tienes que poner en el poste, ¿sabes? Eso es mentira, eso ya no existe en ningún lado. Y es imposible que, ¿sabes? Tengas un piloto y que no te lance el balón, ¿sabes? Que no sepa pararse detrás de una cortina y lanzar el balón detrás de una cortina. Entonces, educarnos un poquito más y ver cómo, ¿sabes? Unirnos todos, diría yo, como unirnos todos y unir todo el conocimiento que tenemos, sea venezolano, sea de americano, sea argentino, sea colombiano, sea, ¿sabes? De cualquier lugar, parte del mundo, sino unirlos todos y ¿sabes? Decirnos, ok, este es el prototipo del jugador venezolano que nosotros queremos tener, que nosotros queremos que nos represente, queremos que sea atlético, queremos que corra en la cancha, queremos que jueguen en defensa, queremos que se siempre en activo, queremos que puedan driblar, que puedan pasar, queremos tener 2, 3, 4, 5 tiradores que, ¿sabes? Que sean knockdown, que se preparen nada más para hacer knockdown, que tengas un piloto que sepa leer el juego, no un piloto que sepa, ¿sabes? Que sea nada más corra para arriba, para abajo con el balón en la mano, sino que sepa leer el juego, sepa organizar una jugada, sepa llamar una jugada, que sea una extensión del coaching staff en la cancha. Eh, eso es lo que, como que lo que he tratado como de predicar, pues, como de enseñar, como he tratado como de decir a las personas que
nosotros no tenemos que estar buscando nuestros jugadores ni nuestro básquet en ningún otro lado. Nosotros ya lo tenemos. Lo que no tenemos es que unirnos y ponernos todos juntos y terminar de armar rompecabezas. Excelente, excelente. Mira, Andrés, tú eres 2002, ¿verdad? 2002, sí. Chamo, no te puedo dar más las gracias. Estoy agradecido contigo, con tu tiempo. Te lo reitero, lo que te dije por teléfono, cuenta conmigo. Estoy aquí para ti, para ayudarte en lo que sea, en Estados Unidos, en Venezuela, en cualquier parte del mundo. Me gustaría entrenar contigo. Voy a ti este año, como te dije, analizando la conversación un poco yo soy amante del baloncesto. Yo respiro como todo baloncesto y le doy gracias a Dios por eso, que estés totalmente saludable este año, que puedas hacer tus juegos. Confía en ti, que tú eres bueno. Tú, como te dije, tú tienes una diversidad que va a dar sus frutos monetariamente, en todos los sentidos. Y yo creo que tienes que confiar en eso, porque ya el trabajo lo has hecho. Tienes un body of work que está bastante completo. Y lo que puedo resaltar aquí es que para mí tú eres uno de los mejores estudiantes atletas en la que yo he visto en desarrollo. Me acuerda mucho un Diego Guevara, jugador que por la razón que uso el número 21. Y metes triple como él. Diego Son sabe. duros. Entonces, mira, agradecido contigo por tu tiempo. Mucha suerte, buena suerte. Hermano, toda Venezuela va a estar pendiente, todo el mundo va a ver este capítulo. Gracias, gracias, gracias. No sé si quieres mandar un mensaje a tu familia, a los venezolanos. Y bueno, agradecido. No, obviamente gracias a ti. Obviamente sabes que para mí siempre es un orgullo, ¿sabes? Para mí siempre es un orgullo y te lo dije por teléfono, ¿sabes? Desde pequeño creciendo en Caracas, desde que llegué aquí a los Estados Unidos, siempre ha sido una figura, ¿sabes? Ejemplar para lo que es mi juego y para lo que es mi parte, ¿sabes? De estudiante atleta, como todo. ¿Sabes? Igualito lo puedo decir de Cubillán, en Marqué y esa ¿sabes? Claro. Carrera tan increíble que tuvo. Por verdad, súper agradecido por ustedes, por el ejemplo y ¿sabes? Por tomarse de su tiempo para eso que están haciendo. ¿Verdad? Que bueno, un abrazo a mi mamá, a mi papá, a mi familia, a todas las personas que están escuchando y que nos están siguiendo. Y bueno, la verdad que sumamente agradecido por todo. No, vale, agradecido contigo. Otra cosa y ya. Hey, cuando quieras hacer algo, quieres hablar de algo, pienso que con tu skill podemos ser partners aquí en este podcast, ¿oíste? Eventualmente. Me encantaría. Que No, me hablemos de encantaría. otros temas, de otros jugadores. A lo mejor te traigo aquí con jugadores más jóvenes que podamos trabajar tú y yo, y te anticipo y eso, porque pienso que, hermano, tienes talento de sobra. Acuérdate de mí. Me encantaría. Tienes demasiado upside, así que utiliza todo eso y que Dios te bendiga. Pues gracias por todo. Un abrazo. GB, gracias a ti por todo. No, vale, tranquilo, un abrazo.